¿Qué hace que una experiencia sexual sea realmente placentera? ¿La técnica, el deseo, la comunicación o quizá todo en conjunto? Cuando pensamos en placer muchas de las veces caemos como en esta lógica de rendimiento. Hacerlo bien, durar más, saber técnicas, pero al parecer rara vez se reduce a una ejecución perfecta. En realidad, una experiencia sexual suele volverse más significativa cuando hay más presencia, conexión, escucha y posibilidad de habitar el cuerpo sin tanta presión. El placer no solo ocurre en los órganos sexuales, también se construye en la mente, en la confianza, en la seguridad emocional y en la capacidad para comunicar lo que se desea. Hoy vamos a hablar de una práctica tan común como rodeada también de silencios, expectativas, mitos y fantasías, el sexo oral. Y aunque suele presentarse como el paso previo o solo una parte del encuentro sexual, para muchas personas el sexo oral por sí mismo es una experiencia profundamente erótica, íntima y placentera. También es una práctica atravesada por aprendizajes culturales, lo que creemos, lo que debería de gustar, cómo pensamos que debe hacerse y cuánto de nuestro placer está condicionado por ideas externas y no por la realidad. Hasta el final, porque hablaremos de ciencia, historia, placer, comunicación, responderemos preguntas, compartiremos herramientas para vivir una sexualidad más consciente, libre y placentera. ¿Qué? Que comenzamos. Te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio denominado Al Desnudo Total, con el psicólogo y sexólogo Edgar Rosales. Un espacio donde hablamos claro, sin filtros y sin tabúes. Aquí vas a escuchar, integrar, jugar, negociar y aprender sobre el placer, las relaciones y el autoconocimiento. Prepárate, porque la sexualidad se vive mejor al desnudo total. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su espacio de análisis y reflexión en materia de sexualidad, al desnudo total con su amigo y servidor Edgar Rosales. En este espacio es donde hablamos de sexualidad sin prejuicios, sin culpas y sin tabúes. Aquí creemos que el placer también es una forma de autoconocimiento, de comunicación y de bienestar. Así que ponte cómoda, cómodo y cómode, porque lo que vamos a hablar del día de hoy está riquísimo. Vamos a hablar de el sexo oral. La práctica que de alguna u otra manera puede estar llena de mitos, de tabúes, eh, tal vez de aprendizajes equívocos, pero que de alguna u otra manera, cuando se practica y si lo hacemos bajo los puntos que vamos a revisar el día de hoy, la la, la la, puede ser una práctica que pudieras estar disfrutando muchísimo. Claro, es importante hablar que posteriormente vamos a tener otros episodios. Ahorita vamos a hablar de el sexo oral de manera general. Dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a preparar lengua, saliva, boca, pero sobre todo mente. Porque durante décadas gran parte de la educación sexual y estos discursos culturales sobre la sexualidad, pues colocaron a la penetración como tal como el centro de la experiencia sexual. Bajo esta lógica,
muchas prácticas como los besos, las caricias, la masturbación mutua o incluso el sexo oral, pues fueron etiquetadas como simples propuestas preliminares. Es decir, actividades como más destinadas únicamente a preparar el camino, el terreno hacia, entre comillas, el verdadero sexo. Y me gusta decirlo entre comillas, porque entonces decir que el erotismo o el sexo tiene que ver con solo la penetración es reducir toda nuestra experiencia sexual. Y aquí lo importante es ampliar esa experiencia y vivencia en tu erotismo. Sin embargo, las investigaciones en sexualidad contemporánea pues han cuestionado profundamente pues sí esta visión y hoy sabemos que el sexo oral constituye una práctica erótica con valor propio. Así es, capaz de generar placer, así es, excitación, así es, intimidad emocional, así es, satisfacción sexual, independientemente de que exista o no penetración. ¡Pum! Es la parte importante y el eje principal de este episodio. Que podamos como darnos cuenta, ampliar nuestra mente y poder desgenitalizar o descoitalizar precisamente este concepto que tiene que ver con el erotismo o el ejercicio pues de la sexualidad íntima. Y desde la sexología pues moderna también se reconoce que la sexualidad humana pues es diversa y que ninguna práctica consensuada posee un estatus superior a otra. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier tipo de práctica sexual puede llevarte a toda una serie de experimentación interna de tocar el mentado nirvana. Y que una u otra práctica no es más o mejor que otra. Claro, hay subjetividades y a lo mejor a mí me agrada una cosa más, ¿no? A lo mejor a ti otra, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que vayas ubicando que todas las prácticas sexuales, eróticas y consensuadas, pues te pueden llevar precisamente a ese contacto con el más allá momentáneo y regresar de nuevo y respirar y decir, la la. Lo que es importante aquí mencionar es que la calidad de una experiencia sexual no es el tipo de práctica realizada, sino el significado que las personas pues le vamos atribuyendo, ¿sí?, a ese espacio, a esa conexión, a ese consentimiento, y que eso es precisamente lo que produce el bienestar. Entonces, ¿qué nos dicen algunas investigaciones sobre el sexo oral? Y bueno, vamos a mencionar a una de las investigadoras importantes en materias de sexualidad, que es Beverly Whipple, que es una de las figuras más influyentes en el estudio, sobre todo de la respuesta sexual humana. Y ella ha destacado que las experiencias sexuales más satisfactorias suelen involucrar múltiples y variadas formas de estimulación corporal y emocional. Y en este contexto, el sexo oral aparece como una práctica que combina varios elementos que van a estar favoreciendo la satisfacción sexual. Por ejemplo, hay un contacto corporal más cercano, una atención sí focalizada al placer de la pareja, la comunicación verbal y no verbal al mismo tiempo, la exploración como de sensaciones, la intimidad emocional y ese intercambio de cuidado y de confianza. Y que claro que por supuesto que sí, porque imagínate a la pareja ahí con la lengua, con la saliva, con la boca, con movimientos, pero además con ese contacto íntimo, con esa cercanía. Ay, hasta me dieron ganas de suspirar.
Sí, sí, ¿qué tiene? ¿Y qué? Me acordé. Ah. Por su parte, algunos otros autores, como Debbie Herrenick y diversos estudios realizados por el Instituto Kinsey, han encontrado que la mayoría de las personas adultas, pues sexualmente activas, hemos practicado en algún momento de nuestra vida el sexo oral. Y lo que estos estudios hacen es que lo describen frecuentemente como una experiencia asociada al placer, la intimidad y pues la conexión afectiva. Las investigaciones muestran que muchas personas consideran el sexo oral no solamente como una práctica placentera, sino como una forma de sentirse deseadas, deseados, valorados, valoradas, valorades, ¿no? Pero sobre todo atendidas y atendidos sexualmente. Eso es una parte interesante y que en próximos episodios lo vamos a estar abordando. Porque ¿qué es eso de tú llégale, pero yo no? Ay, no, eso es incongruencia, eso es inequidad, eso es como que sí para mí, no para ti, ¿no? Y que bueno, claro, no significa con esto que a todas las personas nos debería de agradar todo. Sin embargo, también si yo lo pido, pregúntate, ¿qué tanta capacidad tengo para ayudarlo? Bonita reflexión, ¿no? Precisamente con esto vamos a resaltar lo que han aparecido en otras investigaciones, por ejemplo, del Journal Sex Research, que han encontrado que las personas que incorporan, por ejemplo, diferentes formas de contacto erótico, incluyendo el sexo oral, pues suelen reportar como mayores niveles de satisfacción que en aquellas cuya actividad precisamente se limita solo al acto coital o penetrativo. Y esto ocurre porque el placer sexual pues no depende exclusivamente de alcanzar un orgasmo. Las personas también valoran experiencias como sentirse deseadas, compartir intimidad, explorar fantasías, descubrir nuevas sensaciones, pero sobre todo le dan un mayor énfasis en dar y recibir placer. Porque eso da pauta a sentirse emocionalmente conectadas y conectados. Y desde esta perspectiva, el sexo oral funciona como una práctica que amplía las posibilidades eróticas tanto personales como de la pareja. Y con esto podemos empezar a decir que no existe una única forma correcta de alcanzar el placer sexual. Cada cuerpo va a responder de manera diferente y el sexo oral constituye una de las múltiples vías legítimas para explorar el placer. ¿Por qué? Porque la boca es una de las zonas con mayor sensibilidad en el cuerpo humano. Los labios, la lengua y la cavidad oral ocupan pues un gran o una gran representación en la corteza sensorial cerebral, la región encargada de procesar estas sensaciones corporales. Y durante la práctica del sexo oral se activan múltiples sistemas neurobiológicos relacionados con el placer, con la motivación, con la atención, con el vínculo afectivo, pero también con la recompensa. Y además se producen pues cambios neuroquímicos asociados a la excitación, la dopamina relacionada con la anticipación del placer, el deseo y la recompensa, la oxitocina como la hormona del apego y la vinculación emocional, las endorfinas que generan la sensación de bienestar y relajación, la prolactina también, tanto en hombres como en mujeres, que participa en la sensación de satisfacción posterior al orgasmo. Y por ello, el sexo oral no es solamente una experiencia de los órganos sexuales, sino también una experiencia emocional, relacional y, ¿por qué no?, con una base muy cerebral. Y desde una perspectiva, pues, profunda, el sexo oral, pues puede entenderse como una forma de comunicación corporal. La persona que recibe comunica placer, comodidad, preferencias o necesidades mediante palabras, sonidos, respiración, movimientos corporales y expresiones faciales. La persona que brinda
la estimulación, aprende a leer estas señales y a responder a ellas. En este sentido, el sexo oral pues funciona como un diálogo erótico continuo. Y no se trata de aplicar una técnica perfecta, sino que se trata de escuchar el cuerpo de las personas. Aquí lo importante, y sobre todo como en algunas de las investigaciones recientes han mencionado, es empezar a desarrollar el concepto de generosidad sexual. Este término se refiere como a esta disposición genuina para interesarse por el placer de la pareja. Y algunos estudios muestran que cuando las personas perciben que su pareja se preocupa auténticamente, genuinamente por su bienestar sexual, suele experimentar mayor satisfacción sexual, más confianza, mejor calidad de pareja, más intimidad emocional, pues el sexo oral puede convertirse en una expresión concreta de esta generosidad erótica, cuando surge el deseo compartido y no desde la obligación. Algunos estudios, como también el de John Goodman, muestran que las parejas pues más satisfechas sexualmente son aquellas que hablan sobre su sexualidad, y esto puede incluir conversaciones de lo que les agrada y no, lo que les genera placer o no, los límites personales, las fantasías y las preocupaciones. Pero cuando se trata del sexo oral, la comunicación resulta especialmente importante porque cada persona experimenta el placer de manera diferente, lo que va a resultar altamente estimulante para que una persona pueda, pues, resultar indiferente o incómodo o cómoda para otra. Por ello, la curiosidad y la escucha suelen ser más sutiles en cualquier manual de técnicas sexuales que tú crees que tengas. Pero ahora, a lo mejor pudieras decir, sí, 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 esa información me genera mucha reflexión y además es importante, pero ¿qué es lo realmente significativo en la práctica del sexo oral? Y bueno, algunas autoras, como la investigadora Lori Broad, menciona que algo importante implica que en el momento que tú practiques sexo oral, tanto como persona que da como que recibe, es que abandones la preocupación y que te concentres en la experiencia presente. Esto significa prestar atención a tu respiración, a las sensaciones corporales, a los movimientos, a los ritmos, a las texturas, a la temperatura de la piel, a las emociones que van apareciendo durante este encuentro. Y que, pues de alguna u otra forma, deja de preocuparte por si lo estás haciendo bien y comienza a prestar atención a lo que se está viviendo. Porque eso puede generar mayor nivel de placer y de conexión. Y también sería importante preguntarte si hay consentimiento, si existe un deseo compartido, si existe comunicación, si existe curiosidad por el placer de la otra persona, porque cuando estos elementos están presentes, el sexo oral mm, deja de ser una simple práctica sexual y se convierte en una experiencia de conexión, de placer y de encuentro humano. Ahora, cuando hablamos del sexo oral, solemos creer que vivimos en una época pues abierta y sin prejuicios. Sin embargo, basta con preguntar a un grupo de amigas, amigos o amigues o en la misma consulta terapéutica para descubrir que siguen existiendo vergüenzas, inseguridades, silencios y sobre todo muchas dudas. Y curiosamente, algunas personas pueden hablar sin problemas sobre la penetración, juguetes o fantasías, pero se sienten incómodas o incómodos o incómodes al hablar del sexo oral. ¿Por qué?
Porque alrededor de esta práctica pues se han construido muchos significados culturales. Para algunas personas representa mayor intimidad, para otras entrega, para algunas más poder y para otras pues puede ser una fuente de ansiedad por todos los mitos y tabúes que hay alrededor de sus propios órganos sexuales. Del olor, del sabor, ¿no? O de algunos otros mitos que hay alrededor de. Por eso, ¡ay! Se fue, dirían. Por eso vamos a estar desnudando algunos mitos. Uno de los mitos que yo me he encontrado es, si me ama, debe de hacerme el sexo oral. ¿Cuál es la realidad de esto? Pues el amor no necesariamente obliga a una persona a practicar algo en su sexualidad. Uno de los principios fundamentales de una sexualidad saludable, pues es el consentimiento. Y amar a alguien no significa acceder a todo. Podemos amar profundamente a una persona y aún así tener límites. Y muchas parejas se sienten heridas cuando reciben un no, porque interpretan que el rechazo es hacia ellas, pero ojo, probablemente es hacia la práctica. Sin embargo, generalmente el límite pues tiene que ver con esta actividad o esta preferencia o algunas experiencias previas, ¿no? O sentirse como incómodas o incómodos, o va qué elementos pueden estar cruzando por su cabeza, ¿no? Podemos encontrar un no quiero y no necesariamente significa no te deseo. Puede significar simplemente no me siento cómoda o cómodo o cómode hoy, no es algo que disfrute, no estoy en un estado emocional adecuado para hacerlo. Y aprender a escuchar estas respuestas pues favorece mucho la confianza y la intimidad. Pero también es importante como estar mencionando, ¿no? Esto que decíamos hace rato, ¿no? ¿Qué pasa si yo pido pero no doy? ¿No? También tendrías que revisar desde dónde está esa postura, porque probablemente y a lo mejor como lo decíamos hace momento, pues parte de algún mito, de algún tabú, de alguna experiencia previa. Y sí es importante que te puedas como echar un clavado a intentar ubicar desde qué postura lo estás como diciendo, o desde qué postura en algún momento, pues te estás ya sea impidiendo también que tu pareja pueda estar disfrutando, ¿no? Aquí sí cabe mucho esta idea de sí para mí, no para mí, como lo decíamos eh, hace rato o hace momento. Entonces, checa y revisa desde dónde. Algo que también me he encontrado es que si no hay orgasmos, ¿no? O si la pareja no termina o no se viene, fue un fracaso el sexo oral. ¿Y cuál es la realidad? Pues no, la sexualidad no es un examen, por favor. Muchas personas viven el sexo oral con una enorme presión de lograr un resultado. Se concentran tanto en producir el placer que olvidan el disfrute. Y el erotismo puede incluir, sí, el juego, la exploración, la cercanía, la risa, la ternura y precisamente ese descubrimiento. Y cuando quitamos la obligación, sí, del orgasmo, pues suele aparecer más el placer. Algo que también me he encontrado es esta frase típica de hay una técnica perfecta para el sexo oral. Y la realidad es que no existe. Lo que resulta excitante para una persona puede ser completamente indiferente para otra. La sexualidad humana es extraordinariamente diversa. Por eso, los mejores encuentros sexuales suelen estar guiados por la curiosidad y la comunicación más que por un manual o una guía completa. Uno de los mitos que he escuchado mucho es que todo el mundo disfruta recibir sexo oral. ¿Y cuál es la realidad? Es que no necesariamente. Algunas personas experimentan placer
por supuesto, pero otras sienten vergüenza, algunas tienen preocupaciones relacionadas con su cuerpo, con la forma, con el tamaño, con el olor, como ya lo decíamos. Otras crecieron escuchando mensajes completamente negativos sobre sus órganos sexuales y algunas simplemente prefieren otras formas de intimidad. Todas estas experiencias son completamente válidas, claro, también si tú las revisas desde dónde. Y si encontraste que hay por ahí una creencia asociada con algo que en algún momento te dijeron, pero que ahora quieres permitírtelo de manera diferente, pues entonces la primera tarea sería cuestionarte. ¿Para qué? Para que te puedas movilizar internamente y permitirte esta práctica como un elemento o herramienta más de todo el mundo diverso de lo que es tu erotismo o sexualidad. Y otro de los mitos que me he encontrado mucho es que el sexo oral es completamente seguro. Pero ¿seguro para qué? Siempre es mi pregunta. En realidad generalmente presenta, sí, menos riesgo para algunas prácticas que me llevan como a una vulnerabilidad, ¿no? Ya sea para una infección, pero sobre todo en temas, por ejemplo, de VIH. Por ello es importante hablar de prevención sin caer precisamente como en el miedo. Y la información lo que va a hacer es protegernos mucho más que la vergüenza. Así que este tipo de práctica pues suele estar sostenida, ¿no? Como también en algunas herramientas de prevención o para hacer el sexo oral más seguro. Y ahí a lo mejor si hay algunas otras técnicas, que de lotito, que de ladito, ¿no? Que sin tener contacto con los fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí es importante recordar que algunas infecciones pueden transmitirse pues también por medio de esta práctica y por ello existen herramientas preventivas, ¿no? No solo técnicas, sino como el preservativo externo o interno que pues es conocido como el condón masculino, ¿no? O el condón femenino, barreras de látex, de dales y algunas otras herramientas que me pueden estar ayudando precisamente a bajar el índice de riesgo. Y la decisión pues va a depender mucho de ti, del contexto, de los acuerdos, del nivel de riesgo de cada situación. Y la prevención, hay que acordarnos, súper importante, es que no elimina el erotismo. Es parte del erotismo. Así que habrá que empezar a desarrollar estos métodos adecuados para ti, específicamente para ti. Y al mismo tiempo podríamos estar desarrollando como algunos elementos claves. Porque una de las mayores fantasías que hemos heredado precisamente, pues tal vez del cine romántico o del mismo material sexual explícito o pornografía, es que las personas deberían adivinar lo que nos gusta. Y la realidad es otra. Las personas no leemos mente. Podemos un poco interpretar lo que el cuerpo y las reacciones van como un poco sugiriendo. Por ejemplo, en lugar de esperar que tu pareja descubra como tal lo que disfrutas, pudieras decir, me gusta cuando vamos despacio, me siento más cómoda, cómodo, cómode cuando hay contacto visual, prefiero que me preguntes antes de intentar algo nuevo. Y esto, pues parece sencillo, pero estas conversaciones suelen generar más placer que cualquier técnica sofisticada. Algo también que creo que es muy importante recordar es que en todo momento íntimo necesita haber un consentimiento claro y continuo. El consentimiento no es un contrato firmado como tal al inicio de una relación. No, 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 no. Es una conversación permanente y en todo momento. Por ejemplo, imaginemos una pareja que comienza a besarse. Una persona pregunta, ¿te gustaría que siguiéramos? La otra responde que sí. Más adelante a lo mejor puede responder, quiero detenerme un momento. Y eso también forma parte del consentimiento. Poder cambiar de opinión, hay que acordarnos, es un
derecho y tú tienes el derecho a aplicarlo. En este sentido, sí, durante todo este proceso también podemos tener como mucha atención a las señales verbales y corporales, que es una parte importante, no solamente para esta práctica, sino para todo lo que conlleva el erotismo, porque el cuerpo también habla. Una persona puede decir sí, pero mostrarse rígidamente, distante o incómoda. Por eso es importante observar. La persona parece relajada, participa activamente, sonríe, se acerca, mantiene el contacto, pues la sexualidad es una danza de señales y escuchar el cuerpo del otro es una forma también de cuidar. Y ante todo, y ante todo, y ante todo, también empezar a ubicar el respeto por los ritmos de cada persona. ¿Por qué? Porque la realidad, vivimos en una cultura bien acelerada. Queremos resultados inmediatos. Pero el deseo humano pues no funciona así para todas las personas. Algunas necesitan pues más tiempo para sentirse cómodas, otras requieren conexión emocional, otras disfrutan la espontaneidad. Por ejemplo, una persona puede excitarse rápidamente, su pareja puede necesitar a lo mejor 20 minutos de besos, abrazos y cercanía. Y ninguna está mal, simplemente funcionan de manera diferente. Y aquí es encontrar el punto de acuerdo con el otro, la otra o el otro. Y claro, si tú también y para algunas personas es importante el tema de la higiene y el cuidado. Y la higiene pues no desde esta visión que mis órganos sexuales son sucios. Ojo, no, porque eso es una idea. Y la higiene pues no debería estar pues entendida desde ahí o desde una exigencia estética. Es una práctica simplemente de cuidado. De alguna u otra manera, también los órganos sexuales tienen un olor, tienen una textura, tienen características naturales. Y eso es normal. Y hablar de higiene implica respetar nuestros cuerpos sin obsesionarnos con estos estándares irreales de que debería ser, de que debería oler, de que debería. No, sí, sí me parece que es un elemento importante de cuidar, pero desde esta realidad natural de nuestros órganos sexuales. Y bueno, vamos a pasar a este espacio donde vamos a darle respuesta o orientación a aquellas preguntas que tú nos mandaste a nuestro correo electrónico a aldesnudototal@gmail. Recuerda estar mandando tus comentarios, aportes, incluso qué temas te gustaría escuchar para nosotras, nosotros y nosotras poderlos preparar y podértelos presentar. Así que vamos a dar respuesta a esta parte del consultorio al desnudo. Y aquí tenemos a Andy, nos dice 22 años. Me gusta recibir sexo oral, pero me da mucha pena. Siento que mi cuerpo no es suficientemente atractivo. Andrea, una de las heridas más frecuentes que encontramos en la consulta tiene que ver con la imagen corporal. Desafortunadamente, muchas personas crecimos escuchando que nuestros cuerpos debían de verse de otra manera para ser deseables. Pero el placer no depende de tener un cuerpo específico con ciertas medidas, con ciertos tamaños. Depende de cómo nos posicionamos ante él, cómo transmitimos esta seguridad y qué tan presentes estamos en el momento. Y la pregunta no es si tu cuerpo merece placer. La pregunta es, ¿quién te hizo creer que no lo merecías? Empiézate a cuestionar eso y empecemos a cuestionar eso para que salgan estos mandatos de deísmos y mitos que están alrededor de nuestros cuerpos, porque todos los cuerpos tienen derecho a sentir placer.
Muchas gracias, Andy. Mauricio, de 37 años, nos dice: cuando alguien me practica el sexo oral, siento presión por tener una erección perfecta todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Mauricio, muchas personas creen que la erección es una prueba de masculinidad o de deseo o incluso del completo disfrute, pero no lo es. La respuesta sexual está influida por emociones, por estrés, por cansancio, por el contexto, por las expectativas, incluso por la misma persona, o entra la variable la persona que nos está de alguna u otra manera dando esta parte del sexo oral, porque pues también el sexo oral probablemente, y no digo probablemente, sino más bien a lo mejor tú necesitas también otro tipo de estímulos en el momento de que te están practicando el sexo oral. Por ejemplo, el de el contacto visual, el que las manos de la persona a lo mejor estén tocando otras áreas del cuerpo, y que eso de alguna u otra manera también nos permite potencializar el proceso de la excitación. Así que esta presión que tú sueles tener no es más que la enemiga de tu propio placer. Y aquí la invitación sería para que entonces puedas estar descubriendo qué otras cosas además del sexo oral te agrada, para que lo puedas estar compartiendo con la pareja. Es decir, agárrale, tócale, no, apriétale, ¿no? Vamos hablando con otras áreas del cuerpo, ¿no? No vayan a dar el mordidón, o no vayan a pensar las personas que apriétale y suelten el mordidón, y pues no, ahí no. Entonces, aquí lo importante es no solo que la persona a lo mejor que está dándonos estimulación se concentre en un área específica, sino en otros elementos. Pero aquí tú eres la clave: hablar, comunicar y decir. Que muchísimas gracias por tu comentario. Daniela, de 29 años, nos dice: mi pareja piensa que si no termino en el orgasmo es porque algo hizo mal en el sexo oral. Y bueno, Daniela, este es un error muy común. El placer y el orgasmo no son exactamente lo mismo. Y puede existir muchísimo placer sin orgasmo. Y puede existir orgasmo sin demasiada satisfacción emocional. Por eso es importante ampliar nuestra visión de lo que significa un encuentro sexual exitoso. Y ahí, aquí lo importante es que la pareja pueda ampliar y resignificar que el orgasmo no necesariamente tiene que estar acompañada, ¿no? O acompañado más bien de lo que es precisamente el sexo oral. Simplemente es un disfrute completamente diferente, Dani. Entonces habrá que enseñarles estos podcasts a tu pareja. Muchas gracias. Javier dice, de 46 años: me da miedo preguntar qué le gusta, porque a mi pareja, me imagino, porque pienso que debería yo saberlo. ¿Qué puedo hacer? Uy, Javier, la comunicación sexual no evidencia la ignorancia, evidencia el interés. Así que empieza a replantear otras situaciones, porque preguntar también es una señal de cuidado, de atención, de confianza completamente genuina. Así que, Javier, lo único que hay que hacer es preguntar. Renata, de 34 años, nos dice: ¿cómo puedo sentirme más segura cuando alguien me practica el sexo oral? Ya que me incomoda a veces el que me lo practiquen. A ver, Renata, yo creo que es importante que empieces como un poquito a desmenuzar qué es lo que te está generando incomodidad, pues la seguridad suele construirse gradualmente. Hablar de expectativas, nombrar límites, expresar pues inquietudes, pedir pausas, son elementos importantes que te pueden ayudar a ti a sentir mayor control y confianza durante esta y otras experiencias. Así que, Renata, por favor,
habrá que empezar a trabajar en nombrar los límites. Tenemos aquí también un comentario anónimo que nos dice: la verdad me da pena pedir lo que me gusta durante el sexo oral, porque siento que la otra persona va a pensar que soy muy exigente o que la estoy corrigiendo. A ver, este comentario que nos hace esta persona me parece bien interesante porque esto es mucho más común de lo que parece. Muchas personas crecieron con la idea de que un buen amante debería saber automáticamente qué hacer, como si el placer viniera con instrucciones universales, ¿no? Y lo peor, que ni siquiera nos lo enseñan, ¿eh? Pero la realidad es otra cosa, cada cuerpo siente distinto. Y hablar de lo que te gusta no es criticar ni corregir, es compartir información valiosa sobre tu placer. De hecho, cuando una persona comunica lo que disfruta, está facilitando la conexión erótica. Además, pedir no siempre tiene que sonar clínico o rígido. Puede ser sensual. Por ejemplo, así me encanta, más despacio, no pares. Hay que recordar algo muy importante. La comunicación no mata la pasión. Muchas de las veces la vuelve más auténtica. Así que a lo mejor lo único que pudieras preguntarte es cómo lo hago, cómo lo pido, con qué tono lo estoy haciendo, qué palabras uso y a lo mejor recuperar algunas otras que pueden entrar más en el erotismo. Así que muchísimas gracias por tu comentario. Tenemos aquí otro comentario anónimo que nos dice: a veces me cuesta disfrutar recibir sexo oral porque me preocupa mi olor, mi sabor o si mi cuerpo está bien. Mi mente no se apaga, da vueltas y vueltas y vueltas y eso me hace no disfrutar. Qué interesante comentario porque esto toca un tema muy importante. El placer no solo ocurre en el cuerpo, sino que ocurre también en la mente. Si tu cabeza está ocupada por la vergüenza, la autoobservación o la ansiedad, el cuerpo difícilmente podrá relajarse y disfrutar. Vivimos en una cultura que pues ha impuesto estándares irreales sobre cómo debería oler, cómo debería verse o cómo debería sentirse un cuerpo sexual. Pero los cuerpos reales tienen olor, sabor, temperatura, sudor y variaciones completamente naturales. La pregunta, por ende, no siempre es ¿mi cuerpo está bien?, sino ¿desde dónde lo estoy mirando? ¿Desde la crítica, desde la comparación o desde la posibilidad de habitarlo con más amabilidad? Y en sexología hablamos de algo llamado espectador interno, un concepto vinculado a esa voz mental que en lugar de vivir la experiencia nos pone a evaluarla. Y muchas de las veces aprender a disfrutar implica bajar el volumen de ese juez interno para poder volver al cuerpo. Así que vamos bajándole el volumen a ese espectador interno y a subirle el volumen al profesional, al placer interno, al disfrute interno para poder entregarnos y vivir la experiencia del placer erótico ahí y en ese momento. Muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de mandarnos sus preguntas. Recuerden enviarnos sus comentarios, sus aportes y otros que ustedes quieran al correo aldesnudototal@gmail, que con gusto le daremos voz y respuesta a esa inquietud que tú tienes. Y es así como vamos a dar paso a nuestra sección Sexo entre Bocas, donde los y les especialistas van a dar su punto de vista
con el tema en cuestión. Regresamos. Al desnudo total presenta el sexo entre bocas. Un encuentro íntimo donde placer, deseo y comunicación se entrelazan. Hola, mi nombre es David González. Soy psicólogo clínico, terapeuta sexual y de pareja. Y el día de hoy te voy a compartir algunos aspectos importantes sobre el sexo oral. El sexo oral es una práctica sexual común que forma parte de la intimidad de muchas personas y parejas. Aunque suele asociarse únicamente con el placer, también es importante conocer algunos aspectos relacionados con la salud sexual y el bienestar. Desde la sexología, sabemos que el sexo oral puede representar una forma de exploración erótica, de expresión de afecto y de conexión con la pareja. Muchas personas lo disfrutan porque permite descubrir sensaciones diferentes y ampliar las posibilidades de placer dentro de la relación. Sin embargo, como cualquier práctica sexual, no es una obligación ni una medida de amor o del compromiso que existe entre dos personas. Uno de los mitos más frecuentes es pensar que todas las personas disfrutan el sexo oral o que deben practicarlo para tener una vida sexual satisfactoria. La realidad es que cada persona vive su sexualidad de manera distinta. Lo que resulta placentero para alguien puede no serlo para otra persona. Y eso es completamente válido. Otro mito común es creer que el sexo oral está libre de riesgos. Sin embargo, algunas infecciones de transmisión sexual pueden transmitirse a través del contacto oral genital. Por esta razón, es recomendable considerar medidas de protección, acudir a revisiones médicas cuando sea necesario y mantenerse informado sobre salud sexual. También es importante recordar que la higiene juega un papel fundamental. Mantener buenos hábitos de cuidado personal puede favorecer experiencias más cómodas, seguras y satisfactorias para las personas involucradas. Algo que vale la pena mencionar es que una sexualidad saludable no se mide por la cantidad de prácticas que realizamos, sino por el bienestar, la comodidad y el respeto que experimentamos al vivirlas. Cada persona tiene derecho a establecer sus propios límites y decidir qué prácticas desea incluir o no dentro de su vida sexual. Es importante que recuerdes que la sexualidad se construye a partir de información confiable, autocuidado y respeto. Entre más conozcamos nuestro cuerpo y nuestras necesidades, más posibilidades tendremos de vivir nuestra sexualidad de manera plena y responsable. Bueno, si quieres contactarme, puedes encontrarme en mis redes sociales como Centro Psicológico Renacer, en Facebook o en Instagram. Gracias por escuchar esta cápsula. Soy Jesús David González García y te invito a seguir aprendiendo sobre sexualidad desde una perspectiva informada, responsable y libre de mitos. Hasta la próxima. Al desnudo total presentó el sexo entre bocas, porque siempre hay algo nuevo que disfrutar. Y agradecemos de antemano al terapeuta Jesús David García por esta excelente cápsula informativa que en algún momento nos permite escuchar. Y me voy a permitir rescatar algo súper mega importante. Esta práctica, como cualquier otra dentro de lo que es la sexualidad, nos permite reconocer nuestros propios límites, deseos y también permisos. No se trata, por ejemplo, únicamente de lo que deberíamos hacer para complacer a alguien, sino también preguntarnos con honestidad qué me permito, qué disfruto, qué no deseo hacer. Y también está bien, pues hablar de placer implica reconocer que el consentimiento no solo es
sí hacia el otro o a la otra, sino también sí hacia una misma, hacia uno mismo o hacia uno mismo. A veces el verdadero disfrute como tal aparece cuando dejamos de actuar desde la obligación, el desempeño o la presión y comenzamos a habitar nuestra sexualidad desde la autenticidad. Así que a permitirnos explorar, a permitirnos poner límites, también a cambiar de opinión o expresar necesidades si es tu decisión. Porque al final una experiencia placentera pues no siempre se define por lo que hicimos, sino por cómo nos sentimos al hacerlo. Si estamos presentes, si nos sentimos libres y si hay coherencia con nosotras, nosotros o nosotres. Así que muchísimas gracias al terapeuta sexólogo David por esta cápsula informativa. Y es así como pasamos a nuestra siguiente sección. Llegó la hora de Guacabaqui y su cápsula informativa Letras Mojadas. Lesbos, tierra de noches cálidas y lánguidas. Deja del viejo Platón fruncirse el ceño austero. Tú logras tu perdón con el exceso de los besos, reina del dulce imperio, amable y noble tierra, y de los refinamientos siempre inagotables. Deja del viejo Platón fruncirse el ceño austero. Fragmento del poema Lesbos, de Charles Baudelaire. Esta semana en Letras Mojadas te traemos Justina, del Marqués de Sade. Tras quedar huérfanas, las hermanas Justina y Julieta son expulsadas y separadas del convento donde vivían. Julieta elige una vida de amoralidad, libertinaje y crimen, mientras que Justina decide mantenerse fiel a la moral, la inocencia y sus principios. Lejos de ser recompensada, la pureza de Justina la convierte en una víctima constante. En su búsqueda por sobrevivir, se cruza con una serie de personajes depravados, desde religiosos hipócritas hasta criminales sádicos que la explotan, torturan y utilizan para sus perversos deseos. En sus últimos momentos, Justina es reconocida por su hermana Julieta, quien ha alcanzado riqueza y éxito gracias a sus elecciones inmorales. A pesar de los intentos de Julieta por ayudarla, el final es inevitable. A través de las desgracias de Justina, Sade cuestiona la hipocresía de la moralidad tradicional y el orden social de su época. En la narrativa del Marqués, el vicio suele ser recompensado con la prosperidad y el poder, mientras que la virtud conduce invariablemente al sufrimiento. La obra funciona como un tratado de filosofía nihilista, donde los perpetradores de los crímenes justifican sus actos mediante discursos sobre la naturaleza humana y el deseo. Esta novela la puedes encontrar en diferentes editoriales y podría compartírtela en electrónico si me escribes a guacabaqui@gmail.com. Nosotros nos estaremos escuchando en nuestro siguiente episodio. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Guacabaqui, por la cápsula que el día de hoy nos traes, pero sobre todo el trasfondo que tienen estos libros, que luego a lo mejor algunas personas pudieran decir, ay no, esos libros no, pero sin duda alguna, la reflexión más importante que puede tener pues esta categoría de bibliografía, por así decirlo, es que el Marqués de Sade utiliza la sexualidad no solo como un acto de placer, sino también como un espacio donde se puede entrecruzar el poder, el deseo, esto que decía Guacabaqui, la moralidad, pero sobre todo esta sensación de vulnerabilidad. Y me parece que Justina, o específicamente esta obra, pues confronta estas tensiones que puede haber entre el cuerpo, las normas sociales y el deseo, ¿no? Como un acto de apropiación y sobre todo de empoderamiento. Ahora, me parece que uno de los aprendizajes relacionándolo con el tema del día de hoy es que
Muchas de nuestras prácticas sexuales están cargadas precisamente de simbolismos emocionales, relacionales y morales. Y el sexo oral, como cualquier práctica erótica, pues puede vivirse desde el placer, la entrega, el juego o incluso desde una dinámica de poder consensuado. Claro, consensuado. La pregunta importante aquí no es únicamente qué se hace, sino desde dónde se hace. Desde el deseo genuino, desde la curiosidad o desde la presión o la obligación. Y quizá alguna otra pues reflexión valiosa para poder entender el tema es que la sexualidad se vuelve más auténtica cuando podemos distinguir entre aquello que realmente deseamos y aquello que sentimos que nos debemos permitir. En ese sentido, Justina, pues invita, aunque desde una narrativa muy provocadora, a pensar como en esos límites, el consentimiento, pero sobre todo la capacidad de nombrar lo que nos da placer y lo que no nos da placer. Porque una sexualidad más libre no necesariamente es aquella en la que todo se vale, sino en la que podemos elegir tú y yo y los demás o las demás y les demás en conciencia. Así que muchísimas gracias Guacabaqui por esta cápsula informativa y por esta recomendación de Justina. Y ha llegado el momento en que nos conectamos con el universo, pero al mismo tiempo con uno o con una. Llegó el momento de levantar nuestras plegarias al universo, conectar con lo más profundo de uno y une y poder entonces dialogar, poder ya se me fue la palabra que iba a decir, intencionar lo que en algún momento queremos con nuestra vida sexual. Porque llegó el momento de plegaria erótica. Así que te voy a pedir que avientes todo lo que tengas a la mano, siempre y cuando no sea el chiquillo, la chiquilla, el sartén, pero sí el celular, el control, ¿no? Lo que tú puedas tener en tus manos, tomes un lugar cómodo en tu espacio, te permitas respirar profundo y repite después de mí. Que haga las paces con mi cuerpo y aprenda a habitarlo sin culpa ni vergüenza. Que mi deseo encuentre voz y mis límites respeto. Que el placer nazca de la libertad, la confianza y el consentimiento. Que la intimidad sea un espacio seguro donde pueda mostrarme auténtica, auténtico, vulnerable y completamente verdadero. Que nunca me abandone para ser amado o amada, ni renuncie a quien soy para pertenecer. Que cada encuentro me recuerde que soy digna o digno de cuidado, presencia y gozo. Honro mi cuerpo, honro mi deseo y agradezco mi capacidad de sentir. Así es, así será y hecho está. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita plegaria erótica que nos conecta! Pero sobre todo que nos da como esa pauta de reconciliación con nuestra sexualidad, algo que ha estado lleno de mitos y tabúes y que yo me regalo un espacio para poder meditar, poder levantar esa plegaria y decir sano mi sexualidad. Muy bien, y es así como hemos llegado al final de lo que es este episodio con el título de Gozando el sexo oral. No sin antes recordarle que quizá la enseñanza más importante de este episodio, pues no se trata solamente de animarte a practicar, ya sea a hacerlo o a vivir precisamente el sexo oral, sino que va más allá.
¿no? Que te permitas una conversación, una oportunidad para conocer y ser conocida o conocido. Y que también lo veas como una forma de expresar tu deseo, tu curiosidad, tu confianza, tu cuidado, tus límites. Y que cuando dejamos atrás la obligación, la vergüenza y estos guiones que en algún momento pues hemos aprendido, aparece algo mucho más interesante. La posibilidad de construir una sexualidad más auténtica. Porque el mejor encuentro sexual no es aquel que imita una película, es aquel en el que dos o más personas, dependiendo tus gustos, pueden mostrarse tal y como son. Así que a permitirse conectar con su sexualidad, a permitirse este tipo de prácticas y que más adelante vamos a hablar específicamente, ¿no?, de cómo gozar el sexo oral y cómo practicarlo. Me quedé como oído. Y cómo practicarlo a una vulva o a un pene, ¿no? ¿Y por qué no? También íbamos a incluir el ano, ¿por qué no? Muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento nos escucharon el día de hoy. Y les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras diferentes plataformas. Bueno, no de nosotros, sino que ahí tenemos un espacio, ¿no? Tenemos la plataforma de iVoox, tenemos la plataforma de Spotify, tenemos la plataforma de YouTube y también por ahí ya está instalado nuestro Instagram. En todas estas plataformas nos puedes seguir y buscar como Al Desnudo Total con su amigo y servidor Edgar Rosales. Así que les voy a pedir que en todas las plataformas activen la campanita o activen el seguir para que en cuanto subamos el nuevo episodio tú puedas disfrutarnos, tú puedas gozarnos y puedas de alguna u otra forma vivir tu sexualidad. ¡Ay! Sí, de riquísimo. Como nosotros y nosotras lo hacemos, disfrutando y haciendo estos episodios completamente para ti. Así que muchísimas gracias de nuevo por estarnos escuchando y si te gustó, si te llenó de placer, si te dieron cosquillitas allá abajo, comparte este episodio para que muchas más personas nos escuchen. Porque recuerda, cuando de sexualidad se trata, lo más importante eres tú. Esto fue Al Desnudo Total con Edgar Rosales. Recuerda que tu sexualidad es un viaje. Escúchala, intégrala, juégala, negocia y aprende de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, la vida como la sexualidad se disfruta mejor al desnudo total.